ese nudo que ahoga tus sueños, que impide que subas, que seas tu dueño. El nudo que corta la línea ascendente, conexión divina, corazón y mente. Y esto todavía es Economía sin Corbata. Hoy estamos hablando de comercio exterior. Agustín Datelli, ya dimos el marco, el contexto, vamos a meternos en los datos. Sí, tal cual. Veníamos hablando de comercio exterior, de proteccionismo en diferentes países, de la importancia de sustituir importaciones, de la importancia de modificar el perfil exportador hacia productos de mayor valor agregado y no ser tan dependiente de los productos primarios. Durante estos últimos años pasaron muchas cosas en relación a esto. Si querés vamos a ver algunos datos que lo ilustran. Adelante, yo te veo desde acá. Dale. A ver, ¿un avión pasó? Un avión, sí, pasó un avión. A ver, mira, fíjate, con el tema de las exportaciones, mira la evolución que tuvieron las exportaciones durante estos últimos años. En el año 2003 no llegábamos a 30.000 millones de dólares por exportaciones, mientras que en el año 2014 marcamos casi 72.000 millones. Esto implica un aumento de las exportaciones de un 140%. Pero vamos a ver qué pasó del lado de las importaciones. Vos hablabas que esto era entrar, salir, entrar, salir. Acá tenemos las importaciones. Fíjate, en el año 2003 teníamos 13.850 millones de dólares de importaciones y en el 2014 65.323, lo cual implica un aumento del 372%. Si miramos todo, fíjate, las dos cosas juntas, cómo evolucionaron las exportaciones y cómo evolucionaron las importaciones, vemos que el aumento de las importaciones de punta a punta fue mucho más fuerte, ¿sí? El promedio anual al cual aumentaron las importaciones fue mucho más fuerte. ¿Esto por qué? Por lo que hablábamos hace un rato, la dependencia de nuestra industria de las importaciones de bienes de capital. Para poder producir e industrializarnos hacen falta importar muchos productos, entre otras cosas porque la industria fue destruida a lo largo de varias décadas de políticas neoliberales, sobre todo con la profundización de este tipo de políticas en la década del 90. Vamos a ver ahora hacia adentro de las exportaciones, de las importaciones, qué es lo que ocurre. Mirá, acá tenemos las exportaciones en miles de millones de dólares, abiertas por los principales rubros, lo que tiene que ver con productos primarios, con manufacturas de origen agropecuario, de origen industrial y los combustibles y la energía. Si vemos esto, podemos observar que los productos primarios entre el año 2013 y el 2014 crecieron un 132%, mientras que las manufacturas de origen industrial lo hicieron un 202%, es decir, exportamos más, crecieron más las exportaciones de manufacturas industriales que la de productos primarios. Esto es una buena noticia y es consecuencia de políticas económicas que se adoptaron con ese sentido. ¿Por qué? Porque si uno esto lo deja librado a las fuerzas del mercado, como explicábamos hace un rato, lo que pretenden las economías desarrolladas es que les exportemos los productos primarios que ellos consumen y ellos exportarnos los productos industriales. Sin embargo, esto no fue así gracias a políticas que se implementaron con este sentido. Veamos ahora del lado de las importaciones, cuál es la composición por principales rubros de importaciones. Y lo que vemos acá es que los bienes de capital aumentaron entre el año 2013 y el 2014 un 398%, mientras los bienes de consumo aumentaron un 258%. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien todas las importaciones subieron y mucho, como veíamos hace un rato, y ello nos conduce a el cuello de botella del sector externo, sin embargo, aumentan más las importaciones de bienes de capital. Esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque las importaciones de bienes de consumo, en definitiva, van en contra de este proceso de sustitución de importaciones. Cuando importamos bienes de capital es porque estamos utilizando esos bienes para producir otros nacionales y sustituir importaciones. Y lo que vamos a ver ahora es lo mismo, pero en términos de porcentaje sobre el total, o sea, qué porcentaje representan cada uno de estos rubros sobre el total, en este caso de exportaciones, donde podemos ver que los productos primarios entre 2013 y 2014 cayeron de un total de 22% a un 21%, mientras que las manufacturas de origen industrial pasaron de un 27% a un 34%, lo mismo que decíamos antes, ahora en términos de qué participación tienen sobre el total. Esto es una buena noticia, quiere decir que estamos exportando mayor valor agregado, mayor bien industrial, que implica más mano de obra, más producción local. Y ahora veamos del lado de las importaciones qué pasa
por último, con esto en porcentaje del total. Lo que vemos acá es que los bienes intermedios, por ejemplo, de importaciones, cayeron, los bienes de capital subieron de 18 a un 19% y los bienes de consumo cayeron de a un 13 a un 10% del total. De nuevo, quiere decir que estamos importando bienes más relacionados con la producción interna que con los bienes de consumo, como ocurría en otro momento, con la apertura indiscriminada del mercado, donde bienes de consumo te inundan, vienen a tu mercado y eso quita puestos de trabajo y capacidad de producción doméstica. Cuando vos importás bienes de capital, justamente es todo lo contrario, es para sustituir sobre este proceso de importaciones. Si te parece, Pablo, vamos a ver ahora un informe que nos habla de todo esto y nos da casos específicos relacionados a sectores de la industria que han logrado crecer gracias a políticas que los protegieron y le permitieron ese crecimiento. Me parece genial. Testimonios que recogió nuestro cronista Sebastián Mazurkiewicz. ¿Vamos a verlo entonces? Dale, vamos a verlo. Para algunos, proteccionismo es mala palabra. Es, según dicen, la herramienta a través de la cual se profundiza lo que denominan el aislamiento del mundo. Lo que no dicen es que el proteccionismo es la forma que tienen los países centrales de imponer sus productos en aquellas economías periféricas que no protegen su propia producción. Los países que integran el mundo comercialmente hablando tienen alrededor de 35.000 medidas comerciales. Estados Unidos lidera ese ranking con 4.000 y pico de medidas y ocupa el primer puesto. Argentina creo que con suerte llega a las 600 y pico de medidas. La Argentina sabe de aperturas de mercado y sabe también de sus resultados. El proceso de liberalización del comercio exterior, que se inició durante la dictadura militar y se profundizó en los 90, tuvo consecuencias excelentes para unos pocos y pésimas para todos los demás. Lo que pasó en los 90 es que fue parte del sector de la marroquinería, el sector del calzado, el sector del textil, fueron parte de lo que fue el industricidio que empieza en 1976 y culmina en el año 2001. Entonces, cuando se apostó a la fabricación nacional, al empresario pyme, realmente no le fue bien. Y lo que no lo ayudó en ese momento fue un contexto de país porque teníamos las fronteras definitivamente abiertas, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, la década del 90, la apertura comercial que hubo, digamos, en la década del 90 fue nefasta para el sector. Se perdieron alrededor de 250.000 puestos de trabajo para llegar a la crisis del año 2001-2002, donde prácticamente el sector trabajaba al 40% de su capacidad instalada. Proteger es una organización creada en el año 2003 ante la necesidad de reunir a todos los sectores de la cadena de valor de la agroindustria textil y de indumentaria para elevar a las autoridades nacionales propuestas de políticas industriales. Muchas de esas propuestas fueron tomadas por el gobierno y resultaron instrumentos esenciales para el crecimiento que experimentó el sector. La realidad que desde el año 2003 hasta la fecha el sector creció un 160%. A partir de ahí, con una nueva política que vino en el año 2002-2003, afianzada en el año 2003, con otro tipo de cosas que tienen que ver con la administración del comercio, el sector textil despegó y pudo liderar el desarrollo económico. Crecieron nuevas empresas. Hay un total del 2003 hasta parte de 220.000 pymes nuevas. En el sector de la marroquinería yo te contaba que teníamos 60 socios y estamos en el orden de los 300. No tenemos una posición anti-importadora. Simplemente queríamos, y hoy hemos logrado equilibrar el mercado, que el 50% del mercado mínimamente fuera de fabricantes nacionales. Y hoy podemos decir que por el trabajo de la Cámara y por las medidas de administración del comercio exterior, creo que vamos en ese objetivo en todo lo que es carteras de vinílico, por ejemplo, ¿no? La industria manufacturera de cueros es otro sector que padeció en los 90 y revivió a partir del llamado proteccionismo, o mejor dicho, de la administración del comercio exterior. Para empezar, ¿no? En el año, por ejemplo, de calzado 2003, se consumían 36 millones de pares de zapatos en la Argentina, del cual el 80% era importado y el 20% nacional. En la actualidad, para que hablemos de este proceso, en la actualidad estamos en el orden de los 120 millones de pares de consumo, el 80% nacional y el 20% importado. En el país existen unas 20.000 empresas textiles, en su mayoría pymes,
que dan trabajo a 425.000 personas y exportan el 17% de su producción a más de 120 países. Los países extranjeros y los importadores, que les encantaría importar lo que fuera para vender a ese mercado de consumo, hacen presión sobre los gobiernos y los funcionarios de turno para tratar de abrir la economía. Ahora, la lógica dice que si no existen estas ramas como la textil, como la metalmecánica, como el calzado, como la marroquinería, no existiría, digamos, obreros contratados con poder de compra. Nuestro sector y todo lo que se llaman los sectores sensibles, el textil, la marroquinería, el calzado, necesitan de este tipo de medidas de administración del comercio exterior para su crecimiento. Por eso yo creo que hoy las cámaras, los empresarios, hay temas que no pueden discutir, que es este tema, que es la administración del comercio exterior. Nosotros pensamos que este proyecto productivo va a seguir en el tiempo. Nosotros pensamos que tenemos que apostar a eso y que tenemos que seguir invirtiendo. Más adelante veremos cuál es el rumbo, el destino que toma este país, que toma esta sociedad, y ojalá que sea el de seguir fabricando, el de seguir produciendo, el de seguir generando un crecimiento colectivo, que además es el único que nos cierra como crecimiento, ¿no? Si algo tuvo de bueno haber atravesado la crisis de 2001, es que hoy muchos saben a qué situación no quieren volver. Tirá esa corbata. Bien, una industria protegida entonces. Tal cual, que además de las cuestiones estructurales de esto, el último tiempo estas medidas se han hecho más necesarias todavía. ¿Por qué? Porque la economía enfrenta una situación compleja, el contexto internacional es complejo, los precios de los commodities caen, la demanda externa cae y entonces es necesario administrar el comercio. Más que nunca. Más que nunca, tal cual. Si te parece, vamos a ver ahora algunas placas que dan cuenta del impacto de algunas de estas medidas más proteccionistas sobre algunos sectores específicos, de los cuales escuchábamos recién que hablaban en el informe, ¿sí? El textil, de la marroquinería. ¿Qué datos tenemos? A ver, podemos ver la placa. Empezamos por el principio. Mirá, la industria del cuero. Datos vamos a comparar el año 2003 con el año 2015. El año 2003 había 5.000 puestos de trabajo en esta industria, mientras que en la actualidad tenés más de 12.000 puestos de trabajo, o sea, más que se duplicaron. Por el lado de las importaciones, en el año 2003 tenías 80 millones de unidades importadas de marroquinería, mientras que en el 2014 26 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que acá sí ocurrió un proceso muy fuerte de sustitución de importaciones. Creció la mano de obra, creció la producción y cayeron las importaciones. Esto se refleja en el último dato, la distribución del mercado. En el año 2003 el 90% en este mercado era importado y solo el 10% de producción nacional, mientras que en la actualidad es un 50-50, digamos, es mitad de producción importada y mitad nacional. Estos son datos muy relevantes sobre la industria del cuero. Ahora, si te parece, tenemos otras placas sobre la industria textil. Hablábamos ahí, escuchábamos a la gente de proteger. Fíjate lo siguiente, las características de la cadena de valor en este sector. 20.000 empresas textiles y de confección que generan 425.000 puestos de trabajo directos. Esto implica un 6% del valor bruto de producción industrial, un 8% del valor agregado industrial y 3.500 millones de dólares de producción bruta. Y además, una producción que el 17% del total se exporta. Acordate, hace un rato hablábamos de la necesidad de contar con mayores exportaciones industriales con valor agregado. Un dato acá, por supuesto, cuando hablamos de 425.000 puestos de trabajo en este textil, no hablamos de trabajo esclavo, ¿no? Eso lo dejamos para otro programa. No, hablamos de trabajo. Eso lo dejamos para otro programa. Sí, tal cual. Bueno, acá, mirá, dentro de lo que es exportaciones tenemos del 17% del total que se exporta, como acabamos de ver. Estas exportaciones van a parar, tienen como destino más de 120 países. También es muy importante cuando uno habla de comercio exterior la diversificación de los destinos de atomizar, exportación. No es que si se te cae un país se te cae todo, sino que lo tenés repartido. Claro, si no pasa, por ejemplo, el sector automotriz con Brasil. Últimamente Brasil te entró en recesión, te impacta directamente sobre ese sector. Es mejor tenerlo distribuido y esto ocurre con el sector textil. Y son 600 millones de dólares anuales exportados por este sector en promedio a lo largo de la última década. Pero fíjate algo muy interesante que se puede ver en la placa que veíamos recién. Como de 1.300 dólares, ¿sí?, de toneladas de materia prima, esto termina generando 55.000 dólares por
por tonelada de materia prima, de ropa, perdón, exportada. O sea, cómo se te multiplicó por 43 lo que era el valor de una tonelada de materia prima a lo que es el valor de una tonelada de ropa exportada. Ahí está la importancia de la generación de valor agregado en la cadena. Si te parece, en otra placa podemos ver, hablando de esto, el tema de la recuperación que hubo en la actividad. Y antes hablábamos de libre cambio, medidas de apertura de mercado. Fíjate, lo que, bueno, no es esta la placa, lo que ocurrió, queríamos marcar entre el año 1997 y el año 2002, la producción cayó, la actividad un 44%, y en la década entre 2002 y 2014 subió un 156%. Y por último, esto que acabábamos de ver, que tiene que ver con el crecimiento del sector textil, que ocupa el cuarto lugar dentro de los principales sectores de lo que es la producción industrial en Argentina. El principal es el automotriz, que creció un 316%, y el cuarto, el textil, que aumentó a lo largo de estos años, entre 2002 y 2014, un 156%. Esto se logra por medidas de administración de comercio. Si no, esto no ocurre. Si no, tenés avalancha de productos importados que te afectan la dinámica de crecimiento de este mercado. Nos vamos a ir al corte. Antes, una conclusión. Estuvimos analizando todos los datos. ¿Pudiste verlo tranquilo? No, me parece que está bien lo que decía Agustín de marcar que hoy en día son necesarias más que nunca estas políticas de administración comercial y avanzar en la sustitución de importaciones. ¿Por qué? Porque quienes te compran tus productos por diferentes razones están en crisis, te compran menos. Y los precios de los productos que vos exportás caen. Entonces tenés un problema, te empezás a necesitar cada vez más divisas y las fuentes se te achican. Entonces, política industrial, sustitución de importaciones, es necesario avanzar en ese camino para empezar a paliar estos impactos negativos. Como decíamos, hoy más que nunca el Estado presente en esta administración del comercio exterior. Nos vamos al corte. Cuando volvemos, seguimos con Economía sin Corbata. Estamos hablando de comercio exterior. Quédate, no te vayas. Esa corbata.